Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes. Gracias que ustedes son fieles y están siempre permitiéndonos entrar en sus casas. Y bueno, creo que ayer tuvimos un temblor bastante fuerte y esto nos habla de verdad que todo está siendo sacudido. Pero yo quisiera compartir un versículo que no sabemos de memoria, de hecho, pero quiero tocar algunos puntos de este versículo, se los voy a leer. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir en comunidad, que tenemos que estar conectados unos a otros. Es importante, quiero decirte con todo mi corazón, el enemigo en este tiempo está intentando más separarnos el uno del otro, que tú no te conectes. Aunque ahorita pudiéramos decir no dejando de congregarnos en YouTube y en Facebook, creo que es importante que también nos cuidemos. El Internet es una herramienta poderosa, el Internet es una herramienta increíble. La verdad es que Dios nos ha permitido tener estas herramientas poderosas, pero yo me imagino, ¿verdad?, que también el enemigo está usando todo esto también en el favor de su reino. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cosas que se están moviendo también en Internet. Hay falsas doctrinas, hay engaños, hay cosas que de verdad, si no tenemos cuidado, en el momento te van a querer atrapar. Entonces es importante que te conectes con tu congregación. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú pierdes la cobertura en tu teléfono? Ya no tienes señal, o sea, ya no hay manera de recibir mensajes, ya no hay manera de tú comunicarte. Entonces hay muchos cristianos que están saliendo de cobertura y están recibiendo señales que no son completamente genuinas y de Dios. Entonces tenemos que estar muy alertas, Miren, mientras caminemos en esta tierra, número uno, no habrá congregaciones perfectas. ¿Por qué? Porque la congregación perfecta será solamente hasta Apocalipsis 21, versículo 5, Apocalipsis 22, en los primeros versos. Fuera de eso, todavía no llegamos a esa perfección, porque el enemigo siempre va a tratar de desacreditar la iglesia de Jesucristo. Por eso es tan importante, tan vital en tu vida espiritual, que no te dejes de congregar, ¿verdad? Es algo sumamente poderoso el hecho de que lo hagamos, porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, cuando yo leo la Biblia, más de 30 veces aparece la frase: recibíos unos a otros, alentaos unos a otros, exhortaos unos a otros, amaos unos a otros, levantarnos unos a otros, orar unos por otros. O sea, el Señor está diciendo que si vamos a poder soportar todas las cosas que están viniendo, el Señor no quiere que tú la pases solo, quiere que vivas en comunidad, quiere que estés en un cuerpo integrado, quiero que tú estés realmente conectado. Porque la verdad es que estamos viviendo una de las señales de la venida de Cristo. Y aquí nos está diciendo muy claramente, dice: cuanto veéis que aquel día se acerca. En otras palabras, si en aquel tiempo, cuando se escribió este libro, cuánto más ahora que se acerca la venida del Señor. Y el siguiente versículo, verso 26, dice esta frase: porque si pecáramos. En otras palabras, la influencia de vivir en comunidad, de estar conectados unos a otros, nos evita el pecar, nos evita el caer en apostasía.
No, mis amados. Fíjense cómo dice el siguiente versículo, porque si pecáremos voluntariamente, en otras palabras, caemos en el pecado voluntario. ¿Por qué? Está dando la razón, porque has dejado de conectarte. Entonces, si sabes de alguien que está desconectado, búscalo, anímalo. Es un momento de buscarnos unos a otros, de procurarnos unos a otros. ¿Cómo estás? Si estás en un momento difícil, en una depresión, en una tristeza, tienes que tener a alguien que puedas recurrir. No tienes que estar solo. Volvemos a repetir, cuando tú tienes tu teléfono celular y sale de cobertura, ya no recibes llamadas, ya no recibes mensajes, ya no estás recibiendo lo que Dios está hablando a tu iglesia a través de tu pastor. Por eso no te salgas de cobertura. La Biblia dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo el abrigo, cobertura. No dice el que lo visita de vez en cuando, no, el que permanece en esa cobertura. Es importante que lo hagamos continuamente. Los días de oración, que estemos continuamente llenándonos de la palabra. Creo que el Señor está preparándonos. Ahora, hay algo que yo quiero compartir. Hay un versículo que está acá en el libro de Marcos, capítulo 4. Dice así, está hablando de la parábola del sembrador. Es una parábola que tú conoces, pero está hablando de este tipo de personas. Está hablando de, ¿verdad?, corazones que recibieron la palabra de Dios, pero el resultado fue de acuerdo a la tierra de su corazón. Y luego dice en el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Wow! Pero, dice verso 17, pero no tienen raíz en sí. Y quiero subrayar y quiero enfatizar esta frase. Pero no tienen raíz en sí. O sea, solamente recibieron un mensaje o simplemente están teniendo un cristianismo solamente superficial. No, Dios nos está llamando a vivir un cristianismo profundo en este tiempo. Lo necesitamos porque cuando vengan las tribulaciones, y es importante que podamos pasar por tribulaciones, alentarnos unos a otros. La Biblia no nos promete un camino libre de pruebas y tribulaciones. No existe un cristianismo así. Es más, no podemos idealizar a un Jesucristo, idealizarlo de que nunca vamos a tener pruebas, porque eso no está en la Biblia. La Biblia dice que los que viven piadosamente padecerán persecución. Y dice aquí, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, cuando viene la persecución, viene, ¿verdad?, la tribulación, tropiezan porque no tienen raíz. Entonces, echar raíz es básicamente tu conectividad con Dios, tu conectividad con tu congregación, tu conectividad con la palabra. O sea, tenemos que tener raíces profundas para poder soportar las tribulaciones. Porque de otra manera, si yo te dijera en esta mañana, no vas a tener tribulación, todo va a ser color de rosa, ¿qué va a pasar cuando vengan las tribulaciones? Tú te vas a desilusionar de mí. Tú vas a pensar que yo no te enseñé la palabra. Pero quiero decirte que en toda la Biblia nos habla, y sobre todo en el Nuevo Testamento, la iglesia, el cuerpo de Cristo pasaron por momentos difíciles. Entonces, sí es importante que estemos conectados. Es importante. La Biblia dice en Efesios, quiero decirte, Efesios 2:18, dice edificado sobre el fundamento. En otras palabras, no habla edificado, dice edificados. Nadie se edifica solo.
Tú no puedes edificarte solo. Necesitas el cuerpo de Cristo. Necesitas creyentes que te animen, que te levanten, ¿verdad? Para que sigas adelante, ¿sí? Porque dice la Biblia que algunos han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Simplemente anduvo errante, anduvo vagabundo, mató a su hermano y simplemente, ¿verdad?, anduvo desviándose. Y es importante que nosotros estemos cuidándonos unos a otros, orando unos por otros. Entonces es importante el hecho de congregarnos en este momento, ¿verdad? Cuando hay una oportunidad, si hay alguna casa abierta, pues asiste. Si están teniendo un tiempo de oración, permanezcan ahí. Nadie se edifica solo, ¿sí? Déjenme decirles algo. Cuando la Biblia habla este término, y quizás para ti sea nuevo, pero la Biblia habla ahí en Corintios capítulo 5, cuando alguien es entregado a Satanás. Y quizás tú dices, ¿qué quiere decir eso de ser entregado a Satanás? Básicamente quiere decir cuando una persona sale de la comunidad, sale de la iglesia del Señor, ¿sí? Es cuando el enemigo trae todas las cosas que va a intentar hacer para hacerte caer. Entonces, sí necesitamos estar más firmes, mis amados. Tenemos que echar raíces, porque la raíz es lo que nos va a ayudar a soportar las tribulaciones. Una raíz profunda de fe, una raíz profunda de paciencia, una raíz profunda de intimidad con Dios, una raíz profunda de conectividad con otros, una raíz profunda de oración en el Espíritu. Eso es lo que te da fuerza y no cualquier cosa te va a derribar. Llevo más de 35 años caminando con el Señor. He tenido muchas luchas, muchas pruebas, muchos sinsabores. Y ¿sabes una cosa? De verdad que si no estuviera mi corazón con una raíz profunda, ya hubiera yo soltado la toalla. Por eso yo decía que el enemigo trata de desacreditar la iglesia del Señor. Y te voy a leer un versículo que me llamó la atención en el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban orando en el aposento alto. Esto me llegó a mi corazón en Hechos capítulo 1, versículo 17. Dice, y era contado, está hablando de Judas, de aquel que lo traicionó, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Quiero subrayar la palabra, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que pasó de que Judas, ¿verdad?, traicionó a Jesús y luego fue y se ahorcó, pero seguro estoy que lo que más sobresalió y fue chisme y noticia fue esto. ¿Supiste que uno de los discípulos de Jesucristo entregó a su Señor? Judas entregó a su Señor. Y eso lo que hizo fue traer descrédito, fue traer desánimo, que uno de los discípulos, ¿verdad?, de Cristo lo haya traicionado. En otras palabras, el chisme es algo que muchas veces va a venir a tu vida. Noticias falsas, noticias que tú no sabes todo lo que ha sucedido. Por favor, no juzgues a distancia, no juzgues si no tienes todos los elementos. Esto fue notorio en todo Jerusalén. Ellos lo estaban comentando. ¿Por qué lo estaban comentando en el aposento alto? Porque fue algo que todo mundo sabía en Jerusalén, que Judas había entregado a Jesús. Imagínate,
si Judas, uno de sus discípulos, entregó a Jesucristo, ¿quién sabe qué haría el Señor Jesús? O sea, para traer intriga, para traer sospecha, para traer, ¿verdad?, desilusión, desánimo. Entonces, mis amados, no creas todo lo que oyes. No creas todo lo que oyes en las redes. No. Ten mucho cuidado. Por eso es importante que estemos juntos, que estemos edificándonos unos a otros. Yo puedo decirte, yo he servido aquí en Cuautitlán Izcalli por más de 35 años. Tengo un testimonio, tengo una sola esposa. Gracias a Dios. Seré fiel a esta esposa. Tengo 3 hijos. He estado en esta comunidad. No me he movido. Entonces es importante que no creas todo lo que se oye. Es importante que te conectes, que eches raíz para que cuando venga la tribulación tú puedas estar firme y el enemigo no robe la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Entonces yo les animo, familia, a que leamos la palabra. La Biblia dice no dejando de congregarnos, porque es importante estimularnos al amor. El mundo no te va a estimular al amor, el mundo te va a estimular a la venganza, el mundo te va a estimular al rencor, a la incredulidad, pero es en la comunidad la que te va a estimular al amor a Dios, al amor a su obra y a las buenas obras, como dice Hebreos. Entonces, mis amados, les animo a que sigan adelante. Por eso la Biblia dice, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, no es del que empieza, sino del que termina. Entonces, iglesia, quiero animarles a que sigan adelante. Si sientes que una tribulación te está tratando de moverte, de desanimarte, yo quiero decirte que eso, el enemigo está usando algo para acusar a Dios. No le oigas, no lo oigas. Él es el acusador de los hermanos. ¿Sabes a través de quién acusa? De los mismos creyentes, de los mismos cristianos. El enemigo acusa a través del mundo, a través de los creyentes, de unos y otros. Eso es lo que hace el enemigo desde el principio. Acusar y acusar. Pero no creas toda acusación. Es importante que te mantengas en la verdad, en la palabra de Dios. Por eso, ánimo en esta mañana. No dejes de congregarte, no dejes de conectarte. Ten mucho cuidado donde te conectas. No oigas cualquier mensaje en internet. Ten cuidado. Hay mucho peligro también en todo esto que estamos mirando. De falsas doctrinas, de cosas que de verdad, gente que estaba aquí en Pan de Vida y ahora ya no cree ni en Jesucristo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Así sucedió. Y esto me ha sorprendido. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué? Porque no tenían raíz. Porque no tenían una raíz fuerte. Y cuando vino el primer engaño, el enemigo, pues los sedujo y los engañó y los sacó de cobertura. Entonces, familia, sigamos orando. Sé que no son tiempos fáciles, pero para mí lo más importante de mi vida es mi relación con Dios. Y tienes que luchar por esa relación, por mantenerla a cualquier precio. Ánimo, no dejemos de congregarnos. Les amo, les mando un fuerte abrazo, les pido sus oraciones. Estamos orando por ustedes para que estén firmes en el Señor.